Estimados amigos, espero que se encuentren bien. El día de hoy, 22 de abril del año 2025, tengo para ustedes un tema que es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque te va a afectar, lo quieras o no. Tienes que comprender el contexto de qué se trata para que tomes la decisión correcta. De tomar una decisión equivocada te va a causar mucho dolor como ni siquiera te imaginas, tanto a ti como a tus seres amados. Mis amigos, para una mejor comprensión, vamos a ir de atrás para adelante. En Norteamérica hay un plan de gobierno llamado 2025, el cual el presidente Donald Trump lo está siguiendo al pie de la letra. En la página 500 hay una ley que dice: el Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando la ley de días festivos, ley de normas laborales FLSA. Ese día por defecto sería el domingo. Tú me dirás, esto es en Norteamérica. ¿En qué me afecta a mí? Pues ten paciencia, vas a ver que te va a afectar y mucho más de lo que te imaginas. Para empezar, Norteamérica se funda bajo un principio de libertad. Su primera enmienda dice: el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o que prohíba la libre práctica de la misma. Mi hermano, esta enmienda no se hizo porque a los que formaron la nación les pareció algo bonito. No, tiene un trasfondo, una historia cruda. Todo el tiempo que ha habido una unidad entre iglesia y Estado, la consecuencia es la persecución. Lo podemos ver en la historia universal, las cruzadas. Hasta el día de hoy hay naciones en las cuales no hay libertad de expresión ni de religión, y el que la quiere practicar es sometido a persecución. Resulta que este plan 2025 ha sido elaborado por gente de confianza de Trump, muchos de los cuales son líderes de iglesias evangélicas. También están ubicados en puestos de confianza, puestos clave en el gobierno. Esta ley sabíamos que vendría, lo sabíamos desde hace más de 100 años, pero es significativa porque marca un hito profético y nos confirma el actuar de un poder humano enemigo. Aquí viene algo importante. Este poder humano enemigo es un experto en camuflarse, mostrarse de una forma que no es realmente. La Biblia identifica a este poder, pero para que tú no tengas dudas de quién se trata, debes recorrer 4 puntos importantes. Primero, entender de dónde proviene. Proviene de un poquito de historia. En segundo lugar, en la Edad Media, ¿qué hizo? Cuando entiendas lo que hizo, ya verás que está identificado. En el punto 3, ¿qué está haciendo ahora? Pues está engañando. Vas a entender cómo lo está haciendo. Y por último, pronto hará ¿qué? Bueno, va a llevar a muchos a la perdición. ¿Pero cómo lo hará? Todo está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que repasarla y comprenderla. Mis amigos, la Biblia muestra varias formas de dar un mismo mensaje. De manera similar, usa varios términos para reconocer a este poder humano enemigo. Por ejemplo, usa el término cuerno pequeño. También usa bestia que sale del mar. También usa Babilonia, madre de las rameras. También usa anticristo. También usa el hombre de pecado. Y también hijo de perdición. Todos esos nombres aplican a este poder humano enemigo. Dios nos revela de dónde proviene este poder humano enemigo. Pero para comprender el origen de este poder enemigo, es necesario conocer algunas palabras clave y unos principios proféticos. Pero no hay que preocuparse, porque la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia te enseña el término y lo que significa. Por ejemplo, la palabra bestia o animal
no es que esté insultando a nadie, está escribiendo aquí a un imperio. ¿Por qué? Porque Daniel 7, 17, 23 dice así: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, cuando tú leas en la Biblia bestia, quiere decir imperio. Otro ejemplo, cuando leas el término cuerno, significa poder o reino. Dice Daniel 7:24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahora, hay que comprender que cuando hay una visión repetida, aplican algunos principios. Vamos a mencionar 2 de ellos. Primero es que se habla de un mismo asunto. Y segundo, que la visión es firme, es irrevocable. Dios la va a realizar sí o sí. Vamos a considerar, por ejemplo, el caso de los sueños del faraón. El faraón sueña con 7 vacas gordas. Luego salían 7 vacas flacas que se comían a las gordas y seguían tan flacas como antes. Luego tiene una segunda visión o sueño y ve 7 espigas gordas. Salían después 7 espigas flacas que se comían a las gordas, pero seguían tan flacas como antes. Dios le revela al faraón a través de José que vendrían 7 años de mucha abundancia y le seguirían 7 años de mucha escasez. Pero aquí los principios. Dice Génesis 41:25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. El primer principio se trata de el mismo evento que ocurrirá. Segundo principio, que es irrevocable, dice Génesis 41:32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Cuando una visión es doble, aplica el principio de que Dios la va a hacer sí o sí, es irrevocable. Ahora sí, como punto 1 vamos a ver de dónde proviene este poder humano enemigo. En Daniel capítulo 2 se registra un sueño del rey de Babilonia. El sueño era de que el rey ve una imagen enorme con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Dios le da a Daniel la interpretación y Daniel le dice al rey: tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti levantará otro reino. Si uno recurre a la historia universal, encuentra que después del imperio de Babilonia viene los medo-persas, luego viene Grecia, luego viene Roma, y Roma se divide en 10 tribus bárbaras. Pero el sueño no termina allí. Dice la historia que el rey sueña que luego vino una piedra enorme del cielo, cae en los pies, destruye por completo la imagen y la piedra se convierte en un gran monte que reina para siempre. Daniel le dice al rey que esa piedra simbolizaba al rey de los cielos, que vendría a poner su gobierno, que sería un gobierno eterno. Ahora bien, en Daniel 7 se registra una visión repetida. Ahora ve Daniel 4 grandes bestias. Ya vimos que bestia simbolizaba imperio. La primera fue un león alado, que simbolizaba Babilonia. La segunda bestia, un oso con un lado más grande que el otro, simbolizaba a los medo-persas, porque los medos eran más fuertes que los persas. La tercera bestia era un leopardo con alas y 4 cabezas. Resulta que en Grecia Alejandro Magno conquistó el mundo rápidamente, pero murió joven y dejó el imperio a 4 generales que hacen la división de Grecia. Luego viene Roma, como una bestia, dice la profecía, terrible y espantosa, que tenía 10 cuernos. Como ya vimos, los cuernos simbolizaban poderes. Así como en la imagen de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, habían 10 dedos, en este caso vemos 10 cuernos o poderes que tenía la cuarta bestia.
Resulta que nos revela la historia que Roma es atacada y invadida por 10 tribus bárbaras. Entre ellas están francos, alamanes, visigodos, vándalos, érulos, ostrogodos, suevos, burgundios, lombardos y sajones. Y de allí nace luego un cuerno pequeño, un poder que empieza pequeño pero luego crece, que es el punto del segundo tema. Ahora, como punto 2, veremos lo que este poder humano enemigo hizo durante la Edad Media. En Daniel capítulo 7 nos revela que después de los 10 cuernos o 10 poderes, de los cuales Roma es dividida, surge un cuerno pequeño o un poder pequeño que luego se engrandece. En Daniel 7 nos muestran las características que nos ayudan a identificar de qué poder se trata. Mis amigos, este es un tema bastante sensible. Mucha gente puede sentirse ofendida por lo que van a escuchar, pero no son palabras mías, es lo que la Biblia dice. Mi amigo, tu amistad me interesa, pero es más importante tu vida. Vamos ahora a ver que este poder apunta a la cúpula papal o al poder papal. No hablamos de la gente, los hermanos que van a las iglesias, no, mucha gente son gente sencilla, gente sincera que hacen según su corazón la voluntad de Dios. Hablamos del liderazgo, de los que gobiernan este poder y llevan al mundo a hacer cosas que no son verdaderas. Vamos a ver uno por uno. Dice el punto 1, Daniel 7:7-8, salió de la cuarta bestia, o sea, este poder viene después de Roma. Punto 2, de entre los 10 cuernos o 10 poderes. Sabemos que este poder papal nace de las 10 naciones europeas. Punto 3, después de los 10 cuernos, o sea, salió de una de las 10 naciones europeas establecidas. Punto 4, dice Daniel 7:24, diferente de los otros cuernos o poderes. ¿Por qué? Porque este poder no solamente era poder político, también era un poder religioso. Punto 5, Daniel 7:20, más grande que sus compañeros, no ejerce más poder que ninguna otra nación. El punto 6, dice Daniel 7:8, 20 y 24, derribó a 3 reyes. Resulta que el poder papal eliminó a 3 naciones porque no le querían servir. Están los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Como punto 7, según Daniel 7:24, hablará palabras contra el Altísimo, contra el mismo Dios, ¿no? O sea, este poder se hace pasar por Dios en la tierra. Vamos a ver después de qué forma. El punto 8 dice Daniel 7:25, a los santos quebrantará. Resulta que el poder papal persiguió y mató a más de 150 millones de personas durante la Inquisición. El punto 9, Daniel 7:25, dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este poder eliminó el segundo mandamiento de Dios, de Éxodo 20, que decía, no te hagas imágenes. El cuarto, que decía, santificar el sábado, puso, santificarás las fiestas, y puso como día santo el domingo. Y como le quedaban 9 mandamientos, porque el segundo lo eliminó, el 10º, que dice, no codiciarás, lo ha partido en 2. Y 10º, dice Daniel 7:25, será entregado hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿no? Vamos a ver este punto de manera independiente. Un tiempo en profecía es un año profético o 360 años literales. Cuando dice tiempo, tiempos y medio tiempo, sumados dan 3.5 tiempos o 3 tiempos y medio. Si multiplicamos 3.5 por 360 años nos da 1260 años.
Ahora, si vamos a la historia universal, el emperador romano nombra al primer papa en el año 538 después de Cristo. Y con esto comienza una persecución contra todos aquellos que se le oponían o no creían lo que él daba o enseñaba. Y en el año 1798, Napoleón Bonaparte envía a su general francés Berthier, captura al Papa, lo encarcela y muere en la cárcel. Ahí la persecución termina, la Inquisición termina. Ese evento es conocido como la herida mortal. Si restamos el año 1798, que la persecución termina, del año 538, cuando la persecución comienza, nos da 1260 años de persecución del sistema papal, que coincide con Daniel 7:25, que serán entregados por tiempos y medio tiempo. Ahora, el tercer punto hace que, bueno, aquí algo rápido. El sistema papal enseña cosas o temas que no son bíblicos. Por ejemplo, vamos a mencionar 5 de ellos. Primero, se hace pasar por Dios al decir que es sucesor de Jesús. La Biblia dice en Juan 14, 16 y 18 que Jesús deja en su reemplazo al Espíritu Santo. Dice, me voy, pero no os dejaré solos, os dejaré mi Espíritu. No deja a una persona, sino deja a su Espíritu Santo. Segundo, se hace pasar por Dios al hacerse llamar Santo Padre. Pero Mateo 23, 9 dice, Jesús dice, no llaméis a nadie Padre en términos espirituales, porque uno es el Padre, Dios. Se hace pasar por Dios al decir que puede perdonar pecados. Marcos 2:7 dice que solamente Dios puede perdonar pecados. Punto 4. Se hace pasar por Dios al decir que es infalible, que no se equivoca. Dice Salmos 18:30 que solamente Dios es infalible, perfecto y no se equivoca. Y un punto 5. Se hace pasar por Dios al decir que puede cambiar la ley de Dios. Cuando Jesús dijo, no he venido para cambiar la ley, sino para cumplirla, porque mientras haya cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde cambiará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso está registrado en Mateo 5:17. Entonces, con estas enseñanzas falsas, engaña al mundo entero. Finalmente, como punto 4, este poder, ¿qué va a hacer? Aquí necesitamos conocer un poco más de las profecías. De Apocalipsis 13 nos revela sobre lo que este poder va a hacer. Apocalipsis 13 nos habla de 2 bestias. Una, la que sale del mar, y otra, la que sale de la tierra. Vamos ahorita a revisar la palabra de Dios para comprender de que la bestia que sale del mar es la misma que el cuerno pequeño y es la misma que la cúpula o poder papal. ¿Por qué es la misma? Porque sus características son idénticas. Y vamos a entender también que la segunda bestia que sale de la tierra es Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver por qué decimos eso. Primero, estudiaremos ahora la bestia que sale del mar. Hay que leer ahora la palabra de Dios e interpretarla. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Diremos rápidamente, por tema de tiempo, bueno, bestia es poder, 10 cuernos, o sea, nace de una de las 10 tribus bárbaras, blasfemia, o sea, que toma el lugar de Dios. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león.
y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, diremos que nace de una sucesión de imperios, o sea, sabemos que leopardo era Grecia, oso medo-persas, león Babilonia y dragón, diablo, que da poder a Roma. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Lo que antes dijimos, cuando en el año 1798, cuando la cúpula papal cumplió los 1260 años de su supremacía, Napoleón captura al Papa y termina la sangrienta tortura y matanza de la Inquisición. El 3 continúa, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida mortal sanada es la recuperación de la alianza Iglesia y Estado, que fue derrocada por Napoleón. Muchas personas van a celebrar esta unidad. Este es un evento justamente en el cual estamos empezando a vivir la recuperación o la alianza Iglesia-Estado. Esto es la sanación de la herida mortal. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La adoración al dragón o al poder es la obediencia a la falsedad, en contra de la obediencia a Dios. El mundo siente admiración por la fuerza y la riqueza de este poder blasfemo. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses por 30 días cada mes nos da 1260 días proféticos o años literales, que es lo que dijimos hace poco, es el tiempo que duró la Inquisición o persecución del papado a los cristianos que se aferraban a la verdad bíblica por encima de la verdad que se quería imponer. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, hace creer que el tabernáculo, también conocido como el santuario, del cual Moisés hizo una representación, no existe en el cielo. En dicho tabernáculo están los 10 mandamientos, los cuales los ha adulterado. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sabemos que, mediante la Inquisición, asesinó alrededor de 150 millones de cristianos. Y cuando su herida sea sanada, seguirá asesinando a muchos cristianos más. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Son adoradores los que le obedecen cuando dicte leyes contrarias a la palabra de Dios. Ellos no recibirán la vida eterna. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Es un llamado de Cristo a no cerrar tu corazón a la clara evidencia, porque de lo contrario tienes mucho que perder. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este poder papal, por haber matado a espada a muchos cristianos, en el año 1798, la cúpula papal fue capturada a espada y muere en la cárcel. Mis hermanos, creo que la evidencia es clara. Como conclusión, tenemos que la bestia que sale del mar cumple lo mismo que hizo el cuerno pequeño. O sea, hablamos del mismo poder, y esto es la cúpula papal. Pero Apocalipsis 13 continúa. Nos habla ahora de una segunda bestia.
pero esta vez no sale del agua, del mar, sale de la tierra. Vamos a leer la palabra de Dios y reconocer que por sus características, como la describe, está apuntando a la nación de los Estados Unidos de América. Vamos a ver qué dice la palabra. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia. Resulta que Estados Unidos surge como nación justo después de la caída del poder papal perseguidor. Dice que subía de la tierra. La tierra en profecía significa pueblo de cristianos, refugiados porque huyen de la persecución papal. El 11 continúa y dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Recordemos que cuerno es poder, es decir, tenía 2 poderes, como de cordero, o sea, separados, como Dios lo quiere. ¿Por qué digo esto? Escuchen. Estados Unidos se constituye bajo un principio de libertad. Es decir, el poder del Estado no debe mezclarse con el poder de la Iglesia. Como Jesús lo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero hablaba como dragón, es decir, que en un futuro muy cercano, que ya se está viendo, va a otorgar poderes a la Iglesia. Y nuevamente se aplicará la ecuación, Iglesia más Estado igual persecución. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Los Estados Unidos más los líderes religiosos apóstatas establecerán leyes que promuevan la marca de la autoridad de la cúpula papal. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Los líderes religiosos apóstatas realizarán milagros y engañarán a muchos. Versículo 14. Y aquí viene el punto. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Mis hermanos, amigos, la imagen de la bestia es la ley que obliga al mundo a santificar un falso día santo, es decir, el domingo, que es la marca de autoridad papal. Y con esto a transgredir la ley de santificación del día sábado bíblico, que es señal de Dios como creador. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, la ley dominical, que es la imagen de la bestia, llegará a establecerse bajo pena de muerte. 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La marca que se impondrá no será visible, no es un chip ni un tatuaje. Es una marca espiritual de sumisión a la autoridad de la cúpula papal por encima de la autoridad a Dios. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, en el caso de no cumplir la ley dominical, habrá restricciones de comprar, vender y trabajar. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Resulta que en la tiara palatina o corona papal se encuentra un nombre grabado que dice Vicaris Filii Dei. Cada letra romana tiene un valor numérico. Si lo sumamos nos da 666. Y aquí está la imagen, ¿no? La B vale 5, la I 1, la C 100, no, la A, la R no tienen valor y así. Sumado nos da 666. Mis hermanos, es evidente que la segunda bestia que sale de la tierra y que tiene cuernos de cordero y luego habla como dragón, apunta a la nación de los Estados Unidos de América. Mi amigo, con todo este conocimiento, ahora ya tú puedes demostrar y sabes que esta ley del presidente Trump está poniendo las bases para que se establezca la imagen de la bestia descrita en Apocalipsis 13, 4, 5. Es decir, la adoración a la autoridad de la cúpula papal. También le da a la Biblia otros nombres a este evento. Jesús le llama la abominación desoladora. Está en Mateo 24, 14. Es decir, la idolatría de la nación que le va a causar el alejamiento de Dios y su consecuente crisis de la cual ya no va a salir. También Pablo le dice la apostasía, según Tesalonicenses 2:3, ¿no? Dice Pablo, no os engañéis, vendrá la apostasía antes que el hombre de pecado. Es decir, la rebelión contra Dios que causará persecución. Conclusión, esta ley que va a ponerse en debate y se va a aprobar, porque está escrito que así será, es la ley dominical, también llamada la imagen de la bestia, la abominación desoladora y la apostasía. Pregunta, ¿hay otros integrantes de este complejo religioso enemigo de Dios? Sí, y es lamentable y triste decirlo, la gran mayoría de iglesias que dicen ser independientes hacen o se someten a la autoridad de esta cúpula papal. ¿Por qué? Porque reconocen su autoridad al obedecerla. Dice aquí, todo líder religioso o ser humano que sirve a la autoridad humana por encima de la autoridad de Dios conforma parte de este complejo religioso enemigo que lleva el mundo a la perdición. Vamos a ver por qué digo lo que digo. En Mateo 7:21 dice, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no basta con decir yo lo hago a Jesús, ni decir aleluya, gloria a Dios. Todo esto es bueno, pero no es suficiente. El 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí no se menciona a cualquier persona que dice ser cristiana y nada más, sino que estamos hablando de gente que en el nombre de Jesús profetizan, echan fuera demonios y hasta hacen milagros. No son sencillos cristianos, son cristianos de poder, entre comillas. Versículo 23. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Resulta que la frase traducida como hacedores de maldad, en el original griego dice infractores de la ley. Por lo que Jesús está diciendo aquí, nunca os conocí, apartados de mí, infractores de la ley. Mi amigo, recuerda
que toda la información mostrada procede de la Biblia, cuyo autor intelectual es el mismo Jesús, quien está tocando tu corazón para que dejes la dureza e incredulidad y te decidas por la vida. Jesús es la vida, te ama con amor eterno y desea que te apoyes en Él y te prepares. Lo que se viene sobre la tierra, sobre toda la tierra, será una crisis extrema, nunca antes vista, una tormenta perfecta. Y el único lugar seguro es estar a los pies de Cristo, quien es tu amigo, tu hermano, tu Padre, tu Señor, tu defensor, tu Salvador y tu Dios. Asiste a una iglesia en donde demuestren amor a Jesús, pero de la forma en que Jesús lo pidió. Él dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Recuerda que la santificación del sábado es el cuarto mandamiento de la verdadera ley de Dios que está registrada en Éxodo 20. Lee la Biblia con corazón deseoso de aprender, con mucha oración, y si es con ayuno es mejor. Si deseas profundizar un poco más sobre el amor de Dios, te recomiendo el libro El deseado de todas las gentes. Y si deseas saber mayores detalles sobre los eventos finales, te recomiendo el libro El conflicto de los siglos. Si deseas sermones educativos, te recomiendo que veas al pastor Esteban Bor como ejemplo. También está el pastor Oliver Coronado, David Gates, Dustelor, entre otros. Querido amigo, el fin está cerca. Por tu bien, por el bien de tu familia y tus seres queridos, ama a Cristo, Jesús, y guarda sus mandamientos. Vive una vida de fe que obra para el bien y tendrás vida eterna en su nombre. Cristo viene pronto. Prepárate para recibir a tu Dios. Gracias.